Telesucesos Canal 29 y la Superintendencia de Control del Poder de Mercado presentan El Poder de Mercado, un espacio para conocer a fondo el contexto de la Ley de Control del Poder de Mercado, los monopolios, los oligopolios, la oferta, la demanda y los derechos que en este contexto mantienen las y los ecuatorianos. Queridos televidentes, es un gusto poder saludarlos en esta nueva semana. Hoy les presentaremos personajes y temas de interés. Bienvenidos. Veamos a continuación lo que fue el desarrollo del 9º Seminario Internacional Sector Farmacéutico, organizado por la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. El 9º Seminario Internacional Tecnología y Regulación Mercado de Fármacos en el Ecuador generó una amplia expectativa. Sectores relacionados a la industria farmacéutica y su incidencia en el sistema de salud, en la producción, distribución, comercialización, precios y acceso de la población, se dieron cita al Centro de Convenciones de la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecuador. La Facultad de Ciencias Médicas, insisto, ha elaborado una propuesta y hemos visto con enorme satisfacción que el doctor Páez ha abierto esta posibilidad y vamos a trabajar en ella. Pero sobre todo la responsabilidad que nos compete a nosotros como entidad o institución superior en la formación de recursos en salud seguirá manteniéndose sobre el uso debido de los medicamentos, pero que también no es una responsabilidad propia de quienes formamos recursos en salud, sino todos aquellos que de manera directa o indirecta intervienen en el manejo de los medicamentos. El evento fue propicio para establecer un intercambio de conocimientos, generando un espacio de diálogo que propicie un conocimiento del sector. Buscar opciones que permitan hacer concreción inmediata de este mandato popular de cambiar el país, de volver a esta una sociedad digna, de plantearnos de suma causa y ese vivir en excelencia como una norma de vida en todos los aspectos, y en el que todos podamos participar sin la necesidad de recetas prescritas, sino desde la sensatez de lo que cada uno de nosotros conocemos, desde la posibilidad de lo que cada uno de nosotros podemos ir construyendo. Este seminario contó con la presencia de expertos nacionales e internacionales que abordaron temas de las licencias obligatorias, concentraciones verticales, franquicias y patentes en el área de medicamentos, regulación de precios, investigación y desarrollo, entre otros. El Ministerio de Salud, el Instituto de Propiedad Intelectual y el Consejo de Regulación de Medicamentos también participaron activamente de este seminario. El control del mercado de los fármacos en América Latina se orienta de diferentes sentidos. Veamos qué ocurre en países como Colombia, Perú y Argentina. El control del mercado en el área de los fármacos no es la misma en los países de Latinoamérica. Si bien la ley de control existe para una aplicación general, en este campo son pocas las experiencias que se han generado. Tal es el caso del Perú, cuya autoridad investigó la incidencia en el precio de los medicamentos para el tratamiento de enfermedades catastróficas y la posibilidad de que se hayan generado actividades monopólicas. Nosotros iniciamos una investigación con relación a este mercado de fármacos porque en el año 2001 se emitió una ley que señalaba de que los medicamentos oncológicos se encontraban exonerados de aranceles y del pago de impuesto general a las ventas. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que se buscaba mediante la exoneración y la afectación tributaria era de que justamente estos precios disminuyeran. La Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia inició una investigación preliminar de oficio en la cual estudió cuál había sido el comportamiento de esos laboratorios que ofrecían productos oncológicos en el mercado. Entonces, lo que se determinó en esta investigación era de que se tenía que ver cuáles eran los sustitutos de estos medicamentos en dos extremos. Primero, por el principio activo y segundo, por el tratamiento que indicaba el médico tratante. Como resultado de la investigación, no se inició ningún procedimiento de oficio porque se verificó que la conducta de estos tres laboratorios no era uniforme, pues uno había disminuido sus precios luego de esta ley en un 21%, el otro lo había hecho en un 26% y finalmente el tercer laboratorio no había disminuido los precios. En este caso en particular no se verificó ningún tipo de colusión. En Argentina y Colombia se apunta al fortalecimiento de las patentes, un mecanismo que incide en la investigación y en la calidad del producto. Desde la industria farmacéutica se están solicitando una serie de patentes para medicamentos que no son realmente invenciones
o para segundos usos, intentos de patentamiento de segundos usos que en Colombia no están permitidos. De esta manera se evita la concesión de patentes de muy baja calidad o patentes pequeñas que no hacen más que obstaculizar a la competencia y asegurar la extensión de los monopolios en el mercado. Esto, a mi criterio, ha sido una de las herramientas más interesantes que está aplicando la Argentina, y creo que va a tener buenos efectos porque va a evitar una proliferación de patentes que en definitiva son una afectación directa para el consumidor y el acceso a medicamentos. Sin embargo, la alternativa también se orienta en el sentido de la regulación, teniendo como objetivo el tema precios. El gobierno ha intentado progresivamente fijar unas medidas de control, colocando unos precios de referencia. Una estrategia es la política de precios. Nuestros precios, por ejemplo, con respecto a los ecuatorianos, en muchos medicamentos sí son altos. La otra es al menos mover un poco el terreno, o más bien enriquecer un poco la discusión de propiedad intelectual. Es decir, que propiedad intelectual no sea una discusión única y exclusivamente industrial. En este caso, y de acuerdo a la experiencia, un factor fundamental que propicia una competencia a este nivel es la puesta en el mercado de medicamentos genéricos. Uno de los temas interesantes para la discusión que comenzó hace ya un tiempo en Argentina es la posibilidad de tener una regulación muy adecuada y muy equitativa para que existan genéricos biotecnológicos, es decir, los biosimilares, como normalmente se los conoce en la jerga de la industria, de manera que la industria nacional esté en condiciones de proveer este tipo de medicamentos también al mercado y que esto genere competencia y que reduzca estos precios. La industria colombiana de genéricos considero yo que es muy buena, que lleva unas buenas prácticas de manufactura y que pues sigue con todos los lineamientos y cumple con su objetivo principal, que pues es tratar o curar una enfermedad en determinado momento. Pero la alternativa para que los medicamentos tengan un mayor acceso a la población redunda en la aplicación de las licencias obligatorias, una decisión que en el Ecuador ya está vigente. La Argentina tiene una legislación que permite utilizar herramientas, como el caso de las licencias obligatorias, que aún no las ha utilizado, pero que está disponible en la legislación y que puede utilizarlas, sobre todo en esta situación donde hay productos tan caros y que de pronto puedan implicar la necesidad por parte de las autoridades sanitarias de contar con este tipo de instrumentos aplicados de licencias obligatorias. En la legislación existe y de hecho se pueden utilizar perfectamente para asegurar una competencia no exclusiva en el mercado. Una licencia obligatoria es un mecanismo en el cual, por supuesto, tienes derecho como país, pero para entrar en esa discusión debes reconocer que es una discusión muy política. Todos los países tenemos derecho a las licencias obligatorias, todos los países tenemos derecho. Pero no se ha aplicado todavía en Colombia. Claro, no se ha aplicado y menos de la manera que se ha hecho en Ecuador. No tenemos una sola licencia obligatoria. Temas de regulación que cumplen objetivos de control y que en el caso de nuestro país avanzan de manera acelerada. Me parece que el trabajo que están llevando a cabo en estos 8 meses es impresionante. Esta iniciativa pues de realizar este tipo de eventos académicos en los cuales se puede haber un intercambio no solo a nivel internacional, sino escuchar a las autoridades de Ecuador, al sector privado y ver pues cuáles son los principales problemas que atañen a las poblaciones de la región en general, porque los problemas a veces son los mismos, pues nos da muy buenas ideas para saber qué tipo de investigaciones, qué tipo de medidas preventivas también podemos adoptar. El Ecuador ha hecho un trabajo muy interesante, me pareció muy interesante cómo están percibiendo esta oficina de competencia, estas normas relacionadas a la competencia. Creo que están poniendo mucho hincapié en este punto y que es muy importante porque no todos los países en desarrollo tienen mucha tradición en estas materias. Yo creo que si no nos cuentan que es una superintendencia que lleva 8 meses, no nos enteramos, porque tranquilamente parece una superintendencia ya consolidada, una entidad consolidada, fuerte, que busca, además con personal con bastante formación, veo yo, y que busca argumentos y busca saber cómo está la región.
Un contexto del control del poder de mercado en los fármacos, temas y ponencias analizadas en el 9º Seminario Internacional desarrollado en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador y que fuera organizado por la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. ¿Sabes qué es un cartel? No me refiero a una publicidad, no, tampoco a una novela policial, en algo se parece. Se denomina cartel cuando varias empresas de un mismo sector, siendo estas autónomas a la vista del público en general, se consolidan como si fueran una sola, repartiéndose los clientes y claro, subiendo los precios de los bienes que producían. Como en Argentina, a finales de los 90, cuando su agencia de control determinó que la Asociación de Fabricantes de Cemento actuaba como un cartel, el cartel del cemento. Ellos se habían puesto de acuerdo y de esa manera pudieron abusar del mercado. Se les impuso fuertes multas, las mismas que si bien han sido apeladas en instancias de resolución superior, nos demuestra que el Estado puede y debe corregir las tendencias de ciertas empresas y de ciertos empresarios en determinadas circunstancias de contradecir los principios de eficiencia que dicen defender. Infórmate en www.scpm.gov.es. Si estás interesado en concursar en la producción de videos virales, escríbenos a nuestro correo electrónico comunicacion@scpm.gov.es. A continuación, Osvaldo, en nuestro segmento Entre Líneas, con el invitado. Gracias, María José. Nos encontramos ahora con el señor economista Gustavo Baroja, el prefecto del gobierno de la provincia de Pichincha, con quien vamos a conversar sobre lo que se constituye el sector productivo que se desarrolla en esta provincia, concatenado lógicamente con la ley de control del poder de mercado. ¿Cómo se relacionan? ¿Qué es lo que pasa entre el sector y esta ley? Señor prefecto, gracias por habernos aceptado esta entrevista. La pregunta planteada, ¿cómo se concatena esta ley de control del poder de mercado con el sector productivo, por ejemplo, a nivel de las provincias, a nivel de la provincia de Pichincha? Fundamental, la ley de control del poder de mercado va a golpear estas distorsiones que tiene el mercado, estas manifestaciones que rompen con la posibilidad de la concurrencia, con el monopolio como una forma de actividad económica de ciertos poderes económicos, con el oligopolio que también está en manos de ciertos poderes económicos y que evidentemente va a permitir por lo menos que en este mercado haya libre concurrencia, que se acaben con estas distorsiones y que haya un beneficio, en este caso a los productores, en función también de los consumidores. Por eso es fundamental esta ley de control del poder de mercado y que responde claramente a lo que pide la Constitución. Es del ser humano el sujeto y es del ser humano el fin de todas las actividades económicas. Entonces, en ese sentido, la práctica del monopolio no le beneficia al consumidor ni le beneficia obviamente al ser humano. Las prácticas de oligopolias, las prácticas colusorias, los dumping y toda esa serie de defectos que pueda tener el mercado, que básicamente son por decisiones de los quienes los controlan, tendrán que desaparecer en función del ser humano. ¿Es posible que desaparezcan, digamos, estas prácticas en este caso, tomando en cuenta que de pronto dentro de lo que significa mercado mismo quizás son necesarias? Es que lastimosamente cuando hablamos de una economía de mercado, se piensa que el poder está ahí en el mercado y que la oferta y la demanda está definiendo todo y por eso se mete en la misma bolsa la educación y la salud como si fueran mercancías. No, esto es una economía con mercado que es absolutamente diferente, que permita regular precios en una concurrencia, que permita la concurrencia hacia el mercado, que los operadores económicos no sean los que llenen de vicios a ese mercado, sino que los operadores económicos lleguen, concurran al mercado y definan en este caso básicamente lo que es los precios de los factores de producción. Ese mercado, sin esos vicios, sin las prácticas colusorias, sin el monopolio, sin el oligopolio, es un sueño, ¿no? Es un sueño. Permítame decir que es un sueño, esperemos que este sueño se convierta en realidad. Pero sin esas prácticas discriminadoras, sin esas prácticas que permiten concentración del manejo del capital, que permiten concentración de la propiedad, sin esas prácticas podemos pensar que ese mercado va a beneficiar al productor y obviamente va a beneficiar al consumidor. ¿Cómo ingresan los productores, por decir una cosa, los pequeños, aquellos que están en el campo, aquellos que están en la agricultura, aquellos que están produciendo el queso o tal vez antes la leche? ¿Cómo ingresan en este gran mercado, señor prefecto? Es mínima su presencia.
Y otra de las distorsiones grandes que tiene el mercado es de estas intermediaciones. Intermediaciones que en algún momento son importantes, pero intermediaciones que en su gran mayoría lo que hacen es acrecentar la riqueza en su propio beneficio. Es decir, cuando usted tiene un productor en Pimampiro de tomates, posiblemente esa caja de tomates, simplemente por citar una cifra, cueste $2, pero cuando llega al consumidor, al pasar por diferentes manos, por intermediaciones, usted va a comprar la libra posiblemente a ese mismo $2. Esa es la gran diferencia de tener intermediaciones que en algunos casos son necesarias y las otras que rompen y envician el mercado. La garantía de tener al pequeño productor en un escenario de encuentro de consumidor y productor sería fundamental. Y eso es rompiendo con estos vicios que usted menciona que consigue la ley de control del poder de mercado. Ojalá logremos que el productor llegue a ese encuentro, en ese espacio con el consumidor, rompiendo todas estas prácticas y vicios del mercado. Pero para el efecto se necesita, lógicamente, esa línea de intermediación, se necesita un mecanismo de comercialización. Esa distorsión del mercado, en esas intermediaciones no necesarias, la ley de control del poder de mercado tiene que tomar en cuenta y sancionar si es necesario. ¿Es posible pensar que nuestros pequeños productores, de pronto con organización, pueden estar, o sus productos pueden estar en las grandes perchas de los supermercados, o de lo que sea, en nuestro país, señor prefecto? Es un tema de organización. Cuando los grandes supermercados compran en cantidades, y los pequeños productores no tienen las cantidades suficientes para abastecer estas necesidades de los grandes supermercados. Su organización sí, y eso es lo que también buscamos nosotros en la provincia de Pichincha, y me imagino que también en las diferentes provincias, la conformación de grandes organizaciones de productores que permitan satisfacer las demandas que tienen en este caso los supermercados. Con eso se logra lógicamente mayor productividad, mayor desarrollo, ¿no? Directamente inclusive beneficios para el consumidor. Y que lleguen los beneficios de las utilidades a los que deben llegar, a ese pequeño productor y obviamente al consumidor. Y aquí no hay afectación en ningún momento a los grandes productores. Los grandes productores siguen teniendo sus mercados, pero logramos en este caso el respeto y la recuperación de dignidad del pequeño productor, que no lleguen a imponerle los precios. ¿Cómo? Voy a seguir poniendo el ejemplo en el occidente. En el occidente el litro de leche ni siquiera tiene el precio de sustentación. Muchas veces simplemente se llega a imponer el precio y muchas veces el productor lechero, para no quedarse con su leche, vende perdiendo. Eso no puede pasar, ya nunca más. El beneficio tiene que ser en términos de la equidad, no simplemente la garantía de aquellos que quieren y que mantienen el poder para su propio beneficio. Una ley de control de poder de mercado que tiene que seguirse conociendo y que tiene que seguirse implementando en el conocimiento del ciudadano. Cuando se habla de la ley de control del poder de mercado, daría la impresión de que se quiere manejar el mercado. No, lo que se quiere es regular el mercado. Lo que se quiere es desconcentrar en las actividades económicas para acabar con el monopolio y con el oligopolio. Lo que se quiere es que esos vicios del mercado desaparezcan. Aquí no hay un intento del Estado de manejar la actividad económica. Aquí lo que se intenta es control y regularización. El Estado ya dejó de ser simplemente un observador de las actividades económicas. Ahora regula y, si necesario, en ciertos términos, controla. Muchísimas gracias, señor prefecto. Gracias a ustedes, Eduardo. Muy amable al señor economista Gustavo Baroja, prefecto del gobierno de la provincia de Pichincha, que ha estado con nosotros en este segmento de la programación El Poder de Mercado. Ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis y retornamos inmediatamente. Conozcamos a continuación el caso de la cartelización de las cementeras en Argentina. Tras concluir con una investigación por cartelización que se inició de oficio en 1999, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de Argentina sancionó con $310 millones a las 5 empresas cementeras que operan en el país: Minetti, Loma Negra, Cemento San Martín, Petroquímica Rivadavia, Cemento Avellaneda y la Cámara Sectorial tendrán que abonar la multa por acordar precios y cuotas de mercado. El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Roberto Labaña, en el 2005 durante una conferencia de prensa, en la que señaló que las empresas sancionadas afectan al consumidor porque han hecho un acuerdo para fijar precios y repartirse el mercado. Básicamente establece que están prohibidos y serán sancionados de conformidad con las normas de la presente ley los actos o conductas de cualquier forma manifestados relacionados con la producción o intercambio de bienes o servicios que constituyan un abuso de una posición dominante en un mercado de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general. Es decir,
que tiene que tratarse de actos o conductas relacionados con el intercambio de bienes o servicios, es decir, el funcionamiento de un mercado, y van a estar prohibidos cuando hay un abuso de una posición dominante. Esto lo vamos a seguir viendo, no castiga la posición dominante en sí, sino el abuso de la misma. Y lo que encuadra todo es que siempre que haya un interés, haya un perjuicio para el interés económico general. La ley de Ecuador conserva básicamente los mismos principios. En el artículo 1 dice que el objeto de la presente ley es evitar, prevenir, corregir y eliminar y sancionar el abuso de operadores económicos con poder de mercado, buscando la eficiencia de los mercados y el bienestar general de los consumidores y usuarios para el establecimiento de un sistema económico, social, solidario y sostenible. Allí subrayé y puse en negrita lo de social, solidario y sostenible, porque si bien nuestra ley no lo dice expresamente, tal vez porque fue sancionada en la década del 90 y estaba bajo otros conceptos, pero realmente es la voluntad y el pensamiento de nuestro gobierno. La investigación del cartel del cemento se inició a partir de la confesión de un arrepentido, un exgerente de Loma Negra, que denunció en una publicación periodística que las cementeras operaban en cartel. Se repartían cuotas de mercado e intercambiaban entre sí información estratégica sobre el mismo. No sería económicamente eficiente tender dobles redes o triples para que compitan las empresas. Entonces, en esos casos, la economía lo que entiende que corresponde hacer es directamente regular el servicio a través del Estado, donde el Estado va a ser quien fije el precio, llevando o asemejando esa situación al punto de equilibrio de mercado como si existiera competencia. Las empresas cementeras fueron multadas por el delito de cartelización. En la práctica, esta situación implicó el acuerdo de los precios que ofrecían en el mercado, donde poseían una posición dominante, así como la segmentación del mismo. Luego del proceso de investigación, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de Argentina concluyó que dichas empresas, con la participación de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, creada por las mismas empresas, instrumentaron durante el periodo entre julio de 1981 y el 31 de agosto de 1999 un acuerdo por el que se repartieron mercados y se establecieron cuotas de participación en ciertas zonas y localidades del país. La Corte Suprema de Justicia rechazó los recursos extraordinarios presentados por las 6 cementeras que fueron multadas por delito de cartelización. La decisión del máximo tribunal pone fin a una disputa judicial que comenzó 8 años atrás. Veamos las inquietudes que tienen varios ciudadanos con respecto a las actividades de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. El programa El Poder de Mercado también se ha trasladado hasta el sector rural de la provincia de Pichincha para conocer las inquietudes de los ciudadanos respecto a lo que hace esta importante ley con relación a su trabajo y también a lo que genera en el aspecto productivo. Miremos sus inquietudes. Nosotros somos agricultores de la parroquia de Nanegal. ¿En qué nos favorece a nosotros la ley del control del poder de mercado? Bueno, yo soy un productor de aquí de La Panela, un pequeño productor del sector de Nanegal, y realmente la expectativa es grande de ver cómo nos beneficiaría a nosotros el control del poder del mercado para ingresar al mercado nuestro producto con los mejores precios, ya que aquí el producto que nosotros lo sacamos, lo producimos, en vez del gran intermediario es el beneficiario, ya que nosotros no contamos con un mercado oficial donde nos paguen un buen precio. Muchas gracias por su pregunta. En realidad, la Ley de Regulación y Control del Mercado ofrece muchos beneficios a todos los operadores económicos. El primero de ellos es la seguridad jurídica. En otras palabras, tener la seguridad que como operadores económicos podemos desarrollar nuestra actividad económica, nuestra actividad industrial, nuestra actividad comercial en general de una forma segura. En otras palabras, que compitamos nosotros y los competidores que están en el mercado a través de buenos precios, buenas calidades y no a través de otros mecanismos y de otros medios desleales, ilegítimos y legales. Específicamente, ¿cómo les sirve a ustedes como cañicultores? Pues garantizando que los proveedores o que los consumidores inclusive de su producto no generen abusos que pueden tener por el poder de mercado que ejercen sobre ustedes. Me explico. Puede ser que existan proveedores o compradores de su producto que necesariamente
tienen ustedes que venderles y abusando de esta necesidad que ustedes tienen pueden ponerles cualquier precio, un precio abusivo, o pueden ponerse de acuerdo para generar alguna clase de política anticompetitiva para tratar de extraer de su excedente del consumidor, extraer los recursos, los beneficios que ustedes podrían tener. En general, la ley está para evitar que exista esta clase de abuso de poder de mercado y acuerdos anticompetitivos y prácticas desleales. Hasta aquí las inquietudes ciudadanas. En cada uno de los programas, usted como ciudadano tendrá la oportunidad de preguntar qué es lo que hace la Ley de Control de Poder de Mercado y en qué lo beneficia. Volvemos con estudios. Esto ha sido todo por hoy en su programa El Poder de Mercado. Les esperamos la próxima semana con más información. No olvide visitar nuestra página web www.scpm.gov.es y nuestras redes sociales que se encuentran en pantalla. Hasta la próxima. Telesucesos, Canal 29 y la Superintendencia de Control del Poder de Mercado presentaron El Poder de Mercado, un espacio para conocer a fondo el contexto de la ley y sus derivaciones. Volveremos la próxima semana y continuaremos en contacto en procura de la defensa de los derechos de las y los ecuatorianos.